en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Sofingen, financiando la economía real. Mercado Argentino de Valores. Financiamiento para pymes y economía real del país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, como usted quiera. Depende de dónde esté escuchando, ¿no? Puede ser buenas mañanas, no, mañana no creo que es madrugada en todo caso. Bueno, aquí estamos en un Zoom sobre la economía, como todos los martes a esta hora. Yo soy Enrique Sebach y estamos tratando de ponerle precisamente alguna mirada más profunda o menos, pero por lo menos una mirada al fin en la economía argentina y a veces en la economía mundial. Bueno, la verdad que seguimos discutiendo en torno a los mismos temas que nos vinieron dominando las últimas semanas, que es la necesidad del Banco Central de comprar reservas, digamos, un mercado cambiario que este segundo semestre, después de la liquidación del agro de alguna manera anticipada por la rebaja en su momento de las retenciones a las exportaciones de la soja y ahora la recuperación de su nivel anterior, hace que el segundo semestre, que ya de por sí tiene, por lo menos el tercer trimestre, tiene menos oferta exportadora, sea ahora un poco más profunda, aún con la compensación que está dando mayores exportaciones del sector petrolero, digamos, o en el sector energético, como usted quiera llamarlo. Y por otro lado, una demanda que desde que se eliminó, o mejor dicho, desde que se unificó en el mercado único de cambios, lo que antes las familias o las personas humanas podían hacer en el MEP, quedó más explícito cuánto es el atesoramiento de los argentinos, y ese número está bien, en algunos casos se mezcla con el turismo, porque uno puede atesorar y después usar los dólares para pagar la tarjeta, etcétera. Lo cierto es que en ese contexto se están viendo cifras muy altas de atesoramiento que hacen que entre la demanda por atesoramiento y turismo, la mayor demanda por importaciones, que está creciendo muy fuerte, ahora un ratito vamos a hablar del nivel de actividad y de esos temas con un invitado, y la demanda que ahora está haciendo el Estado, el Tesoro, que poquito, pero está entrando a comprar dólares aún dentro del precio de la banda, y una oferta más reducida. Bueno, lo que aprendimos en los libros, que cuando aumenta la demanda y cae la oferta, o viceversa, el precio se mueve, digamos, ¿no? Así que sería natural que el tipo de cambio se moviera más allá de las fluctuaciones diarias, digamos, como tendencia, más hacia de la mitad de la banda hacia arriba que de la mitad de la banda cambiaria hacia abajo, y ahí son los dos test que siempre tiene que pasar la economía argentina: permitir que el tipo de cambio se mueva sin que eso implique un traslado a los precios o un traslado importante a los precios, y hasta ahora eso se está dando, y segundo, que efectivamente el Tesoro y en algún momento el Banco Central tiene que empezar a recomponer sus reservas, porque
Bueno, porque por ahora está usando las reservas, el dinero del Fondo Monetario, de los organismos, etcétera, pero en algún momento hay que tener reservas propias y no prestadas, y eso me parece que es lo que va a permitir, en todo caso, mirar de otra manera los próximos años de la Argentina con compromisos externos importantes. Bueno, como les había anticipado, tengo un invitado, que está Guillermo Bermúdez, que es economista senior de Fiel del otro lado. Guillermo, Enrique Sea, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Bien? Muy bien, un gusto saludarte y muy gentil por atendernos. No, gracias por la invitación. Bueno, Guillermo es quien dentro de Fiel, junto con otros economistas, mira lo que los economistas llamamos, nunca sabré por qué, la economía real, como si la otra fuera imaginaria, pero digamos el nivel de actividad económica, etcétera. Así que primero te quería pedir que me des un pequeño pantallazo. En general las preguntas con las que se enfrenta hoy un economista es la heterogeneidad del crecimiento, y entonces claro, los que están un poco más arriba del promedio dicen sí, está perfecto, inclusive te estás quedando corto, y los que están abajo del promedio dicen no, de ninguna manera, estamos en problemas. ¿Me haces un pequeño mapita? Sí. Bueno, a ver, voy a empezar al revés de lo que yo tenía pensado. A ver, el lunes por la tarde salió el EMAE, el Indicador Mensual de Actividad Económica, el anticipo de cuentas nacionales, así de es, frecuencia mensual, y nos dio un 5% en la comparación interanual y una caída muy bajita en la medición desestacionalizada. Viene alternando el signo desde diciembre. Entonces esto es una señal de que la recuperación que habíamos tenido en el segundo semestre para la actividad agregada, esto es el próximo del PBI, está teniendo alguna ralentización. Yo no quiero decir agotamiento, pero sí está perdiendo ímpetu, está perdiendo dinámica. Cuando uno va y mira lo que pasa entre los sectores, la cosa efectivamente es muy heterogénea, es bien diversa. Ahí el que está punteando, digamos, y que tuvo el mejor registro de actividad fue de intermediación financiera, casi un 23% de crecimiento en el interanual. Quizás ahí habría que discutir alguna cuestión más técnica sobre la metodología de medición del sector dentro de las cuentas para poder explicar un poco mejor este número. Otro de los sectores que tuvo un crecimiento muy importante en el mes de mayo, estos son datos a mayo, en la comparación interanual, fue el sector de pesca. El sector de pesca es un sector muy volátil y tiene baja ponderación en las cuentas nacionales, pero bueno, tuvo un crecimiento del 12%, algo más del 12%. Pese ahí, te interrumpo un segundito, por lo que he leído y escuchado, hay un problema serio con la pesca del langostino, por un tema gremial, etcétera. Así que ese sector está mejorado, pero con algunos subsectores más complicados o algo por el estilo, digamos, ¿no? Sí, y básicamente el problema de este sector es que es un sector pequeño. Claro. Entonces, hay meses que uno tiene un crecimiento interanual del 28%, 25%, y en realidad se explican por capturas y embarques. Claro. Digamos que esto no es casi como en régimen, como otras actividades. Después sí, entre los sectores grandes, el comercio un crecimiento del 10%, la construcción 6-7%, hay electricidad, gas y agua caída, pero haciendo foco en la industria y la construcción. En el caso de la industria, hemos tenido un crecimiento del EMAE, de datos oficiales, INDEC, en mayo, un crecimiento bajito, 5% en la comparación interanual. Hay que decirlo que el INDEC no publica datos desestacionalizados, publica sí el agregado, pero no los que son por rama. Cuando uno desestacionaliza, aplica paquetes estadísticos propios. Yo tengo una caída para el mes de mayo de 1.7% en relación al mes anterior. Este resultado está muy en línea con lo que nosotros medimos en Fiel. Nosotros construimos desde hace muchísimo tiempo, desde los tiempos de Abel Guillone, a quien vos conociste mucho, claro, nuestro índice de producción industrial. Nosotros estamos teniendo en la medición de junio un crecimiento bajo en el acumulado. Acá ya tiene, el IPI ya está en junio, digamos, no en mayo como estaba el EMAE. Sí. No, nosotros presentamos mañana los datos de junio en nuestra reunión de coyuntura mensual que hacemos con los patrocinantes de Fiel. Estamos teniendo un crecimiento muy bajito. El número va a ser 3,5 en junio y en el acumulado para los primeros 6 meses va a ser un 3%. Para poner en perspectiva este número... Perdóname, Guillermo, 3,5 comparado con... En el interanual, junio interanual. Okay, perfecto. O sea, el 5 de actividad global que da el EMAE, en el caso industrial se traduce en, incluyendo junio, en 3,5.
Ese es junio. Y Junio, por después, en eso. el acumulado del primer semestre, nosotros estamos teniendo 3. Ok. Para poner en perspectiva, esto es una recuperación muy modesta, Enrique. En el primer semestre del año pasado, la actividad había caído 12%. Claro. Haciendo números redondos, recuperé 3 en el semestre, me caí 12, una cuarta parte hacia mano alzada de números. Esto es una recuperación que es modesta, teniendo en cuenta que la caída en el año pasado, yo había titulado alguna nota que andaba por ahí, y dije una caída como de pandemia, o sea, había sectores que habían tenido realmente caídas muy profundas, en pandemia se habían cerrado actividades. Bueno, en el año pasado habíamos tenido registros de caída muy similares a los que habíamos tenido en la pandemia. Entonces, esta es una recuperación que es modesta, y en los datos desestacionalizados, nosotros para junio y en la comparación con mayo tenemos una caída. Venimos alternando el signo, pero tenemos un pico ahí en febrero. Entonces quiere decir que en los últimos 4 meses la actividad industrial, medida por nuestro índice, ajustado por estacionalidad, limpio de factores irregulares, está en retroceso. De hecho, estamos 2.9, casi 3% por debajo de ese pico de actividad. Hoy, antes de venir para acá, estaba mirando los números precisamente del EMAE industrial y del IPI manufacturero, los dos datos oficiales, y ellos tienen un pico de actividad en la industria en diciembre del año pasado. O sea, los indicadores están muy en línea, diagnosticando esta cuestión de que la recuperación que habíamos tenido en el segundo semestre del año pasado está perdiendo dinámica en la cuestión interanual y está tendiendo a un retroceso en las mediciones mensuales. Y también dentro de la industria lo que hay es una gran diversidad de situaciones. Voy a poner solo 3 ejemplos rápidos. Dale, tranquilo. Tenemos tiempo, así que dale tranquilo. Respirá inclusive si hace falta. Bueno, gracias. Si uno mira, por ejemplo, de lo que pasó con la industria automotriz, la industria automotriz está teniendo unos registros muy buenos de producción, hemos superado los niveles del primer semestre del año pasado, pero también está teniendo unos resultados extraordinarios en lo que son ventas mayoristas, los envíos de las terminales a las concesionarias. Hay un día dijo por ahí, nadie de una concesionaria pide un auto a una terminal si no lo va a vender. Estamos teniendo registros en el acumulado, por ejemplo, del 85% en los primeros 6 meses de estos envíos a las concesionarias. Lo mismo pasa con las ventas más minoristas. Bueno, en un pasado no tan lejano, las concesionarias pedían autos porque tenían miedo que después subieran de precio, digamos, para cerrar precios, o para hacer stock. No creo que este sea el caso, por supuesto, pero algunas veces pasó, digamos, ¿no? Sí, no, bueno, este no es el caso. El caso aquí es, en todo caso, una recomposición de consumos atrasados, porque lo que estamos viendo es una creciente participación de importados. A ver, en los patentamientos, las ventas minoristas, recién cruzamos el umbral del 50%, o sea, tenemos espacio para llegar, no sé, al 70-71%, como fue hace un par de años atrás, pero lo que estamos teniendo entonces es una producción que crece, unas ventas que crecen muchísimo más, pero estamos teniendo entonces una alta participación de productos importados. Otro de los sectores que, digamos, que rebotó y que recuperó los niveles de actividad del año pasado tiene que ver con los minerales no metálicos. ¿Qué son los minerales no metálicos? Esencialmente son insumos de la construcción. Entonces estos dos sectores son los que están liderando en el semestre el crecimiento de la industria. Y por otro lado... Ahí te interrumpo nuevamente, discúlpame. En insumos de la construcción, porque hubo todo un movimiento en todo este periodo que marca que la obra pública, al menos en el nivel nacional, estuvo casi en cero. Este año, con algunas transferencias a las provincias y con alguna traslado de la responsabilidad a las provincias, hay más actividad, pero no sé si esta mayor venta de insumos del sector responde a construcción privada, a construcción pública, o no hay forma de determinarlo, no sé. A ver, básicamente igual estamos en niveles muy bajitos, Enrique. Recuperamos, superamos el nivel del año pasado, pero estamos en niveles muy bajos. Y otra cosa, por supuesto, esto podemos discutir un poco si el movimiento del tipo de cambio de estos días modificó las cosas, pero los costos en dólares de construcción, el ICC medido en dólares, y ni si lo digo con el abatimiento de brecha, o sea, medido del paralelo, hoy son costos en dólares históricamente altos. Estamos viendo qué es lo que pasa con algunas obras privadas, dejemos de lado, por supuesto, la cuestión de la construcción, pero entonces digo, esos de la construcción pública, ¿no? Esos dos sectores
la producción automotriz, la producción de minerales no metálicas, ya superando el nivel del primer semestre del año pasado, pero tenés en el otro extremo, por ejemplo, los insumos químicos y plásticos. A mí siempre me gusta hacer el punto sobre los químicos y plásticos porque nos dan el pulso de lo que le pasa a la industria, porque permean en un montón de sectores de actividad. Bueno, este sector de los químicos y plásticos están por debajo todavía de un nivel bajo que fue el primer semestre del año pasado. Entonces, digo, las realidades de los sectores son muy, muy diversas, y una cuestión que es importante, el efecto de base de comparación positivo o bajo que tuvimos en el primer semestre del año pasado, a partir de julio se agota para la mayoría de los sectores. Yo creo que el único sector que tengo en mente que todavía en el segundo semestre del año pasado siguió en caída fue la metalmecánica. Básicamente detrás de la metalmecánica hay autopartes, línea blanca, maquinaria agrícola. Yo creo que ese es el único sector, si no me pierdo en los números, que en el segundo semestre del año pasado siguió en caída. Entonces, a ese sector todavía tiene una oportunidad de mejorar. Pero para el resto de los sectores ya vamos a tener un desafío en este segundo semestre que se nos viene. Y entonces esta sucesión de mejoras interanuales que veníamos teniendo desde diciembre, quizás se puedan frenar en julio, en agosto o en alguno de los meses por venir. Esa es la situación, digamos, de la industria. O sea, estás planteando que así como el primer semestre de este año tenía un punto de comparación bajo, que fue el primer semestre del año pasado, que tuvo los primeros 3-4 meses con mucha caída de actividad, y eso nos está dando algunos números positivos, aunque no tan terriblemente positivos como cabría esperar, el segundo semestre va a tener el efecto estadístico inverso, digamos. Definitivamente, Enrique, definitivamente. Y esto que le está pasando a la industria, uno lo ve en el correlato, digamos, del comercio. Cuando uno mira los datos del ICA, los tenemos, el ICA es el intercambio comercial, ¿no? Son datos que ya tenemos el primer semestre. Lo primero que cuando uno vio el parte se asustó un poco fue la caída del balance, ¿no? Del balance de comercio acumulado en este primer semestre. En este primer semestre nos quedamos con unos 2.700 millones de dólares. En el primer semestre del año pasado casi habían sido 11.000 millones de dólares. ¿Cuánto había sido el año pasado? Perdón, te referís al superávit comercial, me imagino. De comercio, sí. Claro. ¿Cuánto era el año pasado? 17.41, okay, en el primer semestre. Entonces, tenemos ese fuerte recorte en el balance de comercio. Después voy a hacer alguna mención a lo que tiene que ver con el balance cambiario, que es caja contra devengado, claro, que es la medida del ICA. Pero cuando uno ve que hay detrás de esto, está lo siguiente: el crecimiento de las exportaciones en el primer semestre, en términos interanuales, 4%, y el crecimiento de las importaciones, 35%. Entonces, de acá uno dice, bueno, decime si esto es precio, si estamos pagando más las impo, si es términos de intercambio, o sea, si estamos perdiendo precio por el lado de las expo, y la verdad que los precios de importación se redujeron 7.2%, los de expo un poquito menos del 1%, entonces esto es todo un efecto volumen, es un efecto volumen y con unos números que son extraordinarios. En el caso de las importaciones, el crecimiento de volúmenes fue del 45% en el semestre. Entonces, Guillermo, ahí, claro, justo ahí te quería profundizar un minuto, porque en general el argumento en Argentina, que no es que es razonable, digamos, es que cuando la economía recupera, vos tenés crecimiento de las importaciones, porque obviamente la actividad productiva requiere de insumos, de bienes intermedios, de bienes totalmente, Enrique, y ahora, los números dicen eso. Claro, ahora, como vos marcabas antes, si yo tengo medio planchado el PBI o amesetado, para decirlo más razonablemente, y en un nivel relativamente razonable, valga la repetición de palabras, y las importaciones están creciendo tanto, acá no solamente, pregunto y afirmo, digamos, no solamente hay una demanda de importaciones derivado del crecimiento económico, sino parece haber también una sustitución de producción importada o una sustitución de producción nacional por producción importada, digamos, en el sentido que el PBI crece menos y las importaciones completan la oferta. No sé cuánto hay de esto. Sí, totalmente. A ver, la elasticidad en general
3-1, la elasticidad medida en valor probablemente 3-1, y hoy debemos estar bastante más arriba de eso, pero en relación a lo que vos estás comentando, vos fíjate, los bienes de capital en volumen crecieron 71% en el semestre y las piezas y accesorios 47%. Entonces uno dice, efectivamente tenemos un proceso de recomposición del aparato productivo, están cambiando los sectores, estoy trayendo inversiones en los sectores como del litio o vaca muerta, nosotros necesitamos entonces maquinaria y equipo, bienes de capital importado, eso está acá, pero también lo que estamos viendo es un salto muy importante en lo que son bienes de consumo y las importaciones de autos. En el caso de los bienes de consumo, 69%, en el caso de los autos, 135%. Entonces acá está esa parte de autos que mencionábamos antes, pero entonces estos son consumos rezagados. El año pasado, el anterior, no nos podíamos traer por las restricciones al acceso a las divisas, y entonces compramos autos de fabricación nacional. Bueno, hoy estamos trayendo autos masivamente, autos que son importados. Y por supuesto que cuando uno mira el otro gran rubro de importación, que en algún momento nos dio un dolor de cabeza importante, que tiene que ver con los combustibles, en el semestre en volumen estamos teniendo un retroceso de un 11% es el número. Y del lado de las Expo aparece algo que es bien interesante también. Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario prácticamente no crecieron en volúmenes en el primer semestre. ¿Quiénes crecieron? Las manufacturas de origen industrial, que cuando uno mira adentro qué son, lo que están moviendo, digamos, el amperímetro, son los autos, que le mandamos mayormente a Brasil. Hay envíos a Centroamérica, algunos destinos menores, pero sobre todo lo que es Brasil, y lo que tiene que ver con combustibles y lubricantes, un crecimiento casi de 11% en uno y en otro. Por supuesto, este dato tiene que ver, ¿no?, con lo que es vaca muerta, para ponerlo así en términos generales. Pero lo cierto entonces es que lo que uno ve en industria sobre el avance de los bienes de capital lo ve también en las importaciones, y lo que se ve también complementando oferta doméstica es en los bienes de consumo y lo que tiene que ver con la producción de autos. El punto es que, estamos cortos de divisas. Yo escuchaba tu digamos, introducción recién, y estamos cortos de divisas. Para tener una idea, los datos del balance cambiario, los del semestre van a salir el viernes, pero los datos del balance cambiario nos dicen que en la cuenta corriente cambiaria, entre el primer semestre de este año y el primer semestre del año pasado, nos perdimos algo así como 14.000 millones de dólares. Hay una diferencia de unos 14.000 millones de dólares. Teníamos un superávit de 9.100 millones de dólares, ahora tenemos un déficit de 4.800 millones de dólares. Entonces esto es una señal de alerta. Ahí hay que ver qué es lo que pasó en junio. Yo no creo que en junio se haya dado vuelta a esto. Esto nos permite hurgar, además, en el tema de la SIMPO, si es el balance de bienes, es el de servicios, es mayormente el balance de bienes, por lo que tiene que ver con IMPO, pero en servicios tenemos lo que es la cuenta de turismo, como mencionabas vos también recién. Clarísimo. Una cosa adicional, vos lo mencionaste como al pasar, pero para ponerle énfasis, que es el caso Brasil. En general había cierta preocupación, sobre todo el año pasado, en que Brasil había ajustado o depreciado su moneda en el marco de lo que pasaba en el mundo, mientras Argentina, tenía este cambio más pensado en la inflación que en el comercio, digamos, y que eso había mejorado mucho la competitividad brasileña. Y ahora tenemos un Brasil que, vos me corregirás, pero creo que mejoró un poquito o depreció un poquito más su moneda en el marco de... apreció su moneda en el marco de la debilidad del dólar, pero que ahora tiene, o por lo menos en esta ida y vuelta de Trump, que no sé, hasta esta noche, no sé, mañana a la mañana, tiene algunas restricciones arancelarias con Estados Unidos. Entonces, dos preguntas en una. Las restricciones arancelarias que tiene Brasil pueden favorecer exportaciones argentinas a Estados Unidos, y dos, pueden generar un desvío que Brasil se dé vuelta y productos que no le vende a Estados Unidos en particular, algunos, por supuesto, que los mercados son muy distintos, le pueda vender a la Argentina. Y yo creo que el mayor riesgo viene por este lado. Ajá. Viene por así como, uno estaba asustado con China
en la guerra comercial con Estados Unidos y precios, digamos, productos que se empiezan a desviar, a ver, desde la primera presidencia de Trump, que empieza a colocar los primeros aranceles, que Biden no retiró, las primeras alzas de aranceles, uno ya ve un desvío de comercio en Latinoamérica, por ejemplo, y entonces Brasil siendo desplazado, en el caso de Argentina, como uno de los principales proveedores, y entonces la emergencia de China. En los meses previos, digamos, antes de que sucediera lo de Brasil, el temor era que esto se intensificara. O sea, entonces nos hablaban de una potencial inundación de productos chinos a precio de dumping. Bueno, esa situación quedó por ahí, digamos. El riesgo con Brasil es que pueda haber algún tipo de desvío de comercio desde lo que es los envíos a Estados Unidos hacia la Argentina. Nosotros somos muy complementarios en el patrón de exportaciones con Brasil. En ese sentido, no habría digamos, problema, pero sí eventualmente con algo de los productos industriales. A ver, el caso de los neumáticos en Argentina, las importaciones con origen en Brasil han generado un problema para la actividad de los neumáticos en Argentina, que están teniendo una caída. Yo creo que recordar los números de hace más de 1 año y medio, fácil, casi 2 años de caída de la producción de neumáticos en Argentina, con los inconvenientes que tienen con el sindicato, ¿no? con el SUTNA también y demás. Voy a decir algo sobre esta cuestión de Brasil, que es la siguiente. Los relevamientos de expectativas que viene haciendo, bueno, esto es muy novedoso, está bien desde la semana pasada, de la anterior, pero todavía los relevamientos de expectativas que hace el Banco Central de Brasil no han mostrado un deterioro en lo que tiene que ver con el crecimiento económico en principio. Ellos están muy preocupados por contener la inflación, ¿no? El dato de junio tuvo un pequeño rebote por incremento de tarifas residenciales de energía, y entonces el Comité de Política Monetaria, que se va a reunir yo creo que la semana que viene, había pensado interrumpir una sucesión de alzas de la tasa de la Selic, la tasa de referencia. El interrogante que se abrió a partir de ese número de mayor inflación es si lo va a interrumpir o va a seguir con un menor incremento. El último incremento había sido 0,25 puntos básicos, venía incrementando de 0,50. La pregunta es si va todavía a restringir un poco más su política monetaria. Pero insisto, por el momento, las mediciones de expectativas que hace el Banco Central de Brasil no dieron, digamos, no midieron el impacto de esto que está ocurriendo con Trump. Bueno, y ahora sí te hago la última y te dejo tranquilo. Dentro de la misma tónica, Sí. ¿qué está pasando con Mercosur? No en términos de comercio, en términos del arreglo institucional, porque Argentina, bueno, hubo algunas propuestas, no quiero decir amenazas, sino propuestas del gobierno argentino, de decir, bueno, mire muchachos, si no se abren o no quieren abrirse, me mando por mi cuenta. Está pendiente el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que todos los días tiene alguna noticia buena y alguna noticia mala, y está el hecho de que efectivamente la Argentina, o mejor dicho, el Mercosur en su conjunto, necesita una reforma profunda. No sé cómo lo ves vos. No, está bien. A ver, yo no sé si Brasil está más preocupado por los BRICS que por el Mercosur. Ajá. Y entonces la mirada, digamos, geopolítica de Brasil por ahí es, bueno, que el Mercosur fluya avanzando con... esa es mi mirada, el especialista es Marcela en los temas de... Está bien, no te metas con Marcela, que armas lío, digamos. Pero... Se refiere a Marcela Cristini, para quienes no están al tanto. Pero probablemente la mirada de Brasil sea más, digamos, un vuelo un poco superior a lo que es el Mercosur. Y con respecto al acuerdo de Unión Europea, con la Unión Europea está la situación de países como Alemania que quieren el acuerdo y otros países que no. Francia, por ejemplo, una cuestión harto sabida, que probablemente esto se trabe en las aprobaciones en los parlamentos de cada uno de los países un poco más en este contexto de ruido global. Pero esa es mi impresión al respecto.
No sé si te respondí. No, no te preocupes. En cuanto me dijiste que era terreno de Marcela, yo ya me cohibí porque la conozco mucho y no quiero tener Sí. lío con Marcela. No, Muy bien. es una broma. Guillermo, muchísimas gracias por estos No, minutos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Enrique. Un saludo. Guillermo Bermúdez es economista senior de Fiel. Bueno, vimos el nivel de actividad, la primicia, entre comillas, del adelanto del el índice de producción industrial de Fiel que se va a publicar mañana. Y bueno, ratificando estas dos cosas, ¿no? La heterogeneidad en la recuperación y el amesetamiento en la recuperación, ¿no? Creo que fue hablando con Miguel Kigel hace algunas semanas, que él hablaba de la recuperación en raíz cuadrada, ¿no? Es decir, la V corta y luego una línea más o menos horizontal, que parece ser que es la que predomina en promedio, digamos, y otra vez, marcando que hay sectores que están por arriba y sectores que están por abajo, y marcando esta idea, por lo menos estadística, de que ahora a partir de julio, agosto, ya empezamos a comparar este año con el comienzo de la recuperación del año pasado y posiblemente algunos de los números que daban relativamente crecimiento empiecen a dar, bueno, números más modestos. Y el otro punto, que no es menor, es el fuerte crecimiento de las importaciones, en donde, otra vez, algunas de ellas tienen, o muchas de ellas, tienen relación con el crecimiento de la economía, justamente porque son bienes de capital, insumos intermedios, etcétera, y otra tiene que ver con bienes de consumo que en algunos casos están completando producción nacional y en otros casos están sustituyendo, el caso automotriz, por ejemplo, o me imagino yo, artículos para el hogar y otras cosas. Hacemos una pequeñísima pausa y ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En economía no hay misterios. Solo hay que escuchar un Zoom sobre la economía. Con Enrique Sebach, todos los martes de 19 a 20 horas. Ecomedios, AM1220. Te parezco el penado 14 haciendo señas. Bueno, me voy a ir al encuentro de Laura Caullo, que es la que maneja el área de empleo y política social del IERAL, y que cada vez que tengo alguna ganas de mirar el tema o dudas sobre mirar el tema, recurro a los que saben, y Laura está en el podio de las que saben de este tema. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, siempre tan generoso. No, al contrario, merecido lo tenés. ¿Cómo andan las cosas por Córdoba? ¿Está lindo o hace frío? Muy lindo, volvió el frío, se espera un cierre de semana más frío con descenso de temperaturas, con heladas y nevada en las altas cumbres para el Mira vos. domingo, así que después de nuestro receso vacacional escolar, ahora, bueno, retomó el invierno. Bueno, debe haber muchos porteños o locales aquí que están yéndose a Córdoba por el receso escolar de acá, así que le pasaste el parte completo. Bueno, Laura, primero te quería pedir, no sé si llamarlo un balance, una foto, o lo que vos, como vos lo quieras definir, porque llevamos un año y medio de gobierno del presidente Milei. Arrancó con primero algunos cambios importantes en la política social, teniendo en cuenta el famoso tema de los piqueteros y el plan potenciar trabajo, etcétera. Hubo modificaciones, me imagino yo, en el resto del programa social, y además está el tema laboral, digamos, ¿no? Así que si querés empecemos por el plano social y contame cómo estamos. Bueno, el plano laboral está muy ligado al plano asistencial. De hecho, los últimos datos El plano de social. empleo registrado, exacto, el perdón. plano social está ligado al plano laboral, bien lo decías, porque los últimos datos del empleo registrado, si uno toma los datos de abril que publica el CIPA y los compara contra diciembre del 2023, en esta última temporada de lo que le llamamos el mercado laboral argentino, que inicia la última temporada con la llegada del actual gobierno,
vemos que se han perdido alrededor de 500.000 de puestos registrados. El dato es abrumador, pero si uno lo desglosa, vemos que 3/4 partes corresponden a una caída abrupta que tuvo el monotributo social. El empleo registrado está clasificado en lo que es asalariados o relación de dependencia público y privado y los independientes. Dentro de los independientes registrados tenemos el monotributo tradicional, el monotributo social y el autónomo, que es de alguna manera el independiente con menor vulnerabilidad. Pero ciertamente por la reconversión del programa Potenciar Trabajo en la actual figura que se llama programa Volver al Trabajo y la fiscalización y reempadronamiento de los beneficiarios, hubo una caída abrupta de la modalidad de registración monotributo social. De hecho, hay casi 400.000 registros menos que hace un año y medio. Laura, te Eso interrumpo por un un lado, segundo, y por- porque, perdón que te interrumpa, pero lo que vos estás diciendo implícitamente es que hasta el año pasado, bueno, hasta que asumió el gobierno actual, estábamos considerando como empleo registrado a los planes, digamos, para usar una palabra que a lo mejor no es la más precisa, pero es la que conocemos todos, digamos, ¿no? O sea que ahí había, bueno, no sé cómo llamarlo, no quiero decir una trampita porque no corresponde, pero por lo menos había algunas dudas respecto de que eso fuera trabajo, ¿no? Sí, desde luego, era un plan asistencial y de hecho estaba dentro de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, estas personas aparecían dentro de las estadísticas del mercado laboral como un empleo registrado, un cuentapropismo registrado, vulnerable, por cierto, y con todas sus deficiencias, pero había una trampilla ahí. Lo cierto es que hay luces y sombras respecto a las actuales estadísticas del empleo y del mercado laboral. Porque si bien, como decía recién, el empleo registrado se mantiene amesetado y en esta forma de raíz cuadrada que mencionabas anteriormente, cuando uno lo desagrega, ve que el empleo de calidad, el empleo asalariado registrado, ha entrado en una suerte de serrucho durante los últimos 6 meses. Tenemos los meses pares, diciembre, febrero, abril, con crecimientos y los meses impares de estos últimos 6 meses con caídas, compensan. Creación de 10.000 puestos, reducción de creación de nuevo, reducción. ¿Es una casualidad Bueno, entonces estadística o hay tenemos- alguna explicación distinta? No, son ajustes porque es la serie desestacionalizada, Ok. entonces incluso no tiene ningún componente. Lo que sí vemos es que de alguna manera cuando uno mira el indicador mensual, y justamente en estos días está en la prensa, que ha mejorado el nivel de empleo, si miramos un poquito más atrás vemos que en realidad se ha compensado una caída de los meses previos y viene siendo un patrón del último semestre. En cuanto al empleo registrado formal. Eh, También es cierto decir que en este nuevo escenario, donde el plan oficial de estabilizar y normalizar la economía para adentrarle en un círculo virtuoso y de alguna manera sostenible, está obligado a generar empleo para conseguir el éxito. Y en este último año y medio el empleo privado formal no ha logrado arrancar. De hecho, la creación del empleo viene por el lado de empleos o puestos de baja calidad. Viene por el lado de la informalidad, del monotributo tradicional. Lo que sí vemos son algunos sectores que, por cierto, son incluso a mediano plazo, aquellas actividades que traccionan el crecimiento y que lo van a hacer en los próximos años, como por ejemplo el agro, la energía, la minería, los servicios informáticos y del conocimiento, que han tenido una expansión, pero lo cierto es que son poco representativos en la proporción de empleo privado formal que generan, alrededor de un 10%, es decir, 1 de cada 10 puestos asalariados privados formales se encuentran en estos sectores más dinámicos.
En tanto, la contracara son los sectores de la construcción, la industria, el comercio, que generan alrededor del 50% de los empleos privados formales y han tenido pérdidas, si uno mira hace un año y medio atrás, incluso si uno mira hace un año atrás, que es cuando el empleo o todos los indicadores económicos, luego del primer semestre, volvieron a rebotar. Todavía se encuentra por debajo. Laura, y respecto de la parte social, que no son los planes, digamos, la ayuda social, que no son los planes, inclusive alguna idea que, bueno, alguna vez lo hemos discutido en el sentido inglés de la palabra, lo hemos charlado, en términos de, bueno, de buscar reconversión, de buscar mecanismos de inserción laboral, esta idea que está en el título de volver al trabajo. ¿Cómo estamos? Bueno, ahí también hay algunas posiciones encontradas, porque muchos de estos programas, incluso no solo iniciativas nacionales, sino también provinciales de inclusión y formación profesional o desempeño en el lugar del puesto de trabajo, son iniciativas cofinanciadas entre el sector público y el sector privado. Es decir, el sector público entrega un subsidio a la empresa, paga una parte del salario del trabajador y la empresa tiene que hacer también un aporte, una contribución salarial. Pero en este contexto donde la actividad de alguna manera y la producción no logran despegar y están retraídas, también las empresas han priorizado mantener su staff en lugar de ampliarlo, incluyendo también estas ayudas cofinanciadas entre el Estado y los privados. Entonces, por ese lado, no se ve un gran complemento, digamos, de los programas laborales, tal como son, no programas asistenciales, sino laborales para incluir a las personas en el mundo del trabajo. Y sí vemos, bueno, la contracara de los indicadores que nos proporciona INDEC, donde tenés subocupación o desempleo quizás un poco más elevado de lo que veíamos antes, que eran personas posiblemente que participaban de programas asistenciales en el pasado. Y respecto a la, digamos, capacitación o educación o elementos para que, bueno, uno está este programa de decir, bueno, si esta persona se incorpora a una empresa formal, la capacitación se la da la propia empresa con esta mezcla de subsidio y salario, pero quienes no tienen la dotación de capital humano, diríamos técnicamente, para aspirar, aunque sea a este pedacito de la historia, ¿hay algo? Bueno, a ver, después están las iniciativas de los 3 niveles de gobierno, no solo en el ámbito nacional, a nivel provincial hay un despliegue importante de formación para el trabajo en cada uno de los ministerios de educación o ministerios de desarrollo social, incluso provinciales. Hoy en día ha perdido fuerza el organismo nacional que los nucleaba o los promocionaba, por eso se ha descentralizado bastante esto de la formación para el trabajo, en los que las provincias refieren y dentro de los ministerios de educación. Sin embargo, bueno, todavía las brechas de productividad y de logro de inserción laboral efectiva son bajas. Realmente cuando uno analiza los datos de quién es el conjunto de desocupados, quién es el conjunto de personas que aspira a poseer más trabajo, son personas jóvenes con baja calificación, mientras que por el otro lado el requerimiento de las empresas es cada vez mayor en términos de conocimientos o de especialización. Bueno, hay una gran disociación entre la cantidad y habilidad del capital humano y el requerimiento productivo, en definitiva. Laura, y con lo que son los subsidios directos, no sé, la asignación universal por hijo, no sé, a lo mejor no existe así, pero el plan alimentar, ese tipo de subsidios, ¿cómo están funcionando? Bueno, ese tipo de subsidios, de transferencias monetarias directas a las familias,
ha sido efectivo en este último año y medio de gestión. De hecho, el poder adquisitivo se ha duplicado de la tarjeta alimentar en conjunto con la asignación universal por hijo. Es el mismo universo de beneficiarios, casi alrededor de 4,5 millones de niños. De hecho, a comienzo del 2024, exactamente hace un año, la primera medición de indigencia de INDEC con el nuevo gobierno arrojó una indigencia infantil de 1 de cada 4 chicos que no alcanzaba a cubrir las necesidades alimentarias en Argentina, ¿no? Y a partir de eso se reforzó la asignación universal por hijo y hemos visto en las últimas mediciones y volver a un nivel donde la indigencia en niños, es decir, el hambre en niños, es más elevada que en los otros rangos etarios, pero ha convergido a un nivel semejante a años anteriores gracias a este refuerzo de la asignación universal por hijo en complemento con la tarjeta alimentar, que están destinadas al mismo conjunto de beneficiarios. Ha mitigado de cierta manera el crecimiento o contención social respecto a los alimentos. Laura, ¿y ese es un programa exclusivamente nacional o también tiene participaciones provinciales, municipales, etcétera? No, la asignación universal por hijo, en conjunto con la tarjeta alimentar, que la tarjeta alimentar en realidad es un monto que se va reduciendo a medida que el conjunto familiar tiene más hijos, tiene un monto asignado para un niño, si la familia tiene 2 niños es un poco menos que proporcional y así sucesivamente. En cambio, la asignación universal por hijo es un monto para cada niño por hijo, como bien lo indica el nombre del programa. Ambos son nacionales y tienen cobertura en todo el territorio de la Argentina, digamos, tiene alcance y beneficiarios en todas las provincias. En simultáneo, cada una de las 24 jurisdicciones tiene sus programas sociales que complementan a este programa nacional. Muchos de los programas provinciales no son transferencias monetarias, como es el nacional, sino que son transferencias en especie. Comedores escolares, boletos educativos, no directamente el dinero, digamos, sino las especies que le llegan a la familia, que también de alguna manera generan este entramado de beneficios sociales. En su momento, corregime porque mi memoria es frágil ya después de cierta edad, los planes estos, una de las dos, o asignación universal por hijo, alimentar o los dos, no lo sé, creo que era el de asignación universal por hijo, tenía correlatos en no contraprestaciones, sino exigencias respecto de escolaridad, de vacunación o algunas otras cosas que, bueno, por lo menos le obligaban a las familias que lo recibían a cumplir con una serie de requisitos que mejoraban, por supuesto, la situación de los niños. ¿Esto se mantuvo? ¿Es así? ¿Estoy equivocado? No, es correcto, sigue siendo así. Son transferencias monetarias condicionadas y parte de las condiciones para los criterios de elegibilidad de los beneficiarios es que los niños efectivamente asistan a los colegios, que presenten la libreta a fin de año y también que tengan el plan de vacunación completos. De hecho, es un expendio mensual donde en realidad cuando uno mira el monto de la prestación, mensualmente se devenga el 80%, queda el 20% acumulado mensualmente y a fin de año, cuando el niño, en realidad la familia, por supuesto, acredita que pasó por el sistema educativo y además cumplió con su carnet de vacunación, se deposita de alguna manera el monto restante de este 20% que fue acumulando a lo largo del semestre, en realidad. Se ocurren 2 veces al año. Es una especie de aguinaldo. Está bien. Para ir cerrando, bueno, hiciste como siempre, una extraordinaria descripción de dónde estamos parados. La pregunta ahora viene con el hecho de, bueno, ¿qué cosas faltan hacer, si es que hacen falta, para que, bueno, justamente para decir, bueno, por ahora tenemos este tema que no quiero
minimizarlo, pero digo, por ahora es lo que hay, digamos, ¿no? Es decir, ha mejorado la remuneración, se han prolijado los planes trabajar, etcétera, que hacía falta hacerlo, por supuesto, y bienvenido sea, pero no sé si con esto alcanza para ir para lo que la Argentina necesita hoy, ¿no? Bueno, en realidad todavía falta bastante en términos, lo mencionaba quizás al comienzo de la entrevista que empezábamos a hablar, esta idea de que si el país quiere crecer y mejorar en su competitividad, tiene que mejorar la calidad del empleo y generar mayores puestos de empleo, también pensando en un sistema previsional sostenible y demás. Todavía quedan reformas no solo del tipo monetarias y cambiarias, sino reformas ligadas a mejorar la productividad, que mejoren el entramado productivo, no solo a nivel nacional, también un diálogo y una discusión con los gobernadores e intendentes, por supuesto, en términos de mejorar infraestructura productiva, de manera que las empresas también puedan tener incentivos y generar mayores puestos de empleo, bajar la carga impositiva de los 3 niveles de gobierno. Hay una discusión tributaria también que se debería dar y seguramente se dé próximamente. Y también, bueno, del seno bien del empleo, la discusión de la reforma laboral, que también aliviane y se discuta seriamente cómo lograr reducir los costos laborales que hoy de alguna manera le ponen un freno a la contratación del empleo privado formal, ya sea en términos de negociaciones entre sectores, negociaciones paritarias disociadas de la negociación central por empresas, por sectores, por provincia. Bueno, es una discusión que se deberá dar porque hoy ya con la economía estabilizada, el hecho de no tener inflación pone a la vista que en realidad, bueno, luego de no la tener tanta inflación, tampoco, digo, todavía nos falta un poquito, no digamos, tener pero tanta bueno. inflación, efectivamente. Sí. A menos que pero en Córdoba la ya la tasa ya está escondía... más baja, digamos. No, es una realidad que la inflación escondía mucho de estos problemas estructurales y el ajuste se daba vía precios. Ahora, corregido de alguna manera el tema de los precios, el ajuste se va a empezar a evidenciar vía cantidades. Entonces, las reformas estructurales son necesarias y requeridas. Clarísimo. Laura, te agradezco mucho estos minutos, como siempre. Ha sido muy amable y te mando un beso grande. Saludos a todos por allá. Gracias, Enrique. Un beso para vos. Chao. Bueno, Laura Cabullo es la economista del área de empleo y política social del IERAL, bueno, comentando justamente, como no podía ser de otra manera, el área política, el área social y las políticas de empleo de este año y medio, digamos, en donde hay cosas que han sido un gran cambio desde el punto de vista administrativo, como el caso de los planes trabajar y toda esta historia, que además puesto negro sobre blanco los temas vinculados con cómo se registra el empleo y el empleo disfrazado de monotributo social, etcétera. Pero Laura, quería cerrar con esto, mencionaba sobre el final, cuando le preguntaba para adelante, reformas que son intensivas en Congreso, reformas de diálogo con gobernadores y con intendentes, o sea, elementos que hacen a un acuerdo institucional que vaya más allá de la posición de una elección, digo, o más allá de un partido político, de una ¿cómo decirlo?, de un conjunto de la sociedad, de la política argentina, y creo que allí es un capítulo que todavía nos falta bastante, digamos, ¿no? Está bien, ahora estamos en un periodo preelectoral, los periodos preelectorales en todos los países uno tiene que ganar la elección y se la tiene que ganar a otro, digamos, ¿no? Entonces, si la tiene que ganar a otro, tiene que mostrar que es mejor que el otro, o que el otro es peor, qué sé yo, o que el otro es malo y que uno es bueno. Pero pasado esto, me parece que más allá del resultado electoral, que por supuesto es importante, y saber que se ratifican, por lo menos desde el punto de vista de los votos, algunas de las posiciones que implican el cambio de régimen en la Argentina, me da la impresión que vamos a necesitar un marco institucional más potente, digamos, y acuerdos políticos
más fuertes. Y lamentablemente hubo esta idea del Pacto de Mayo, o el Acuerdo de Mayo, que se firmó en julio y que por ahora tiene algunas reuniones esporádicas, pero no mucho más. Y estamos perdiendo tiempo muy valioso, porque otra vez yo entiendo las condiciones preelectorales, entiendo todo, pero estamos perdiendo tiempos muy valiosos respecto de la gente que no puede esperar y respecto de un país que no puede esperar, teniendo en cuenta que el resto de los países se siguen moviendo. Muy bien, paramos acá. Gracias por todo, gracias Gerardo por tu tarea del otro lado con todos los botoncitos, y nosotros nos reencontramos en una semana. Chao, que sigan bien. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Sofingen, financiando la economía real. Mercado Argentino de Valores. Financiamiento para pymes y economía real del país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones. Cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este, Flores, Nuevo Quilmes Plaza y próximamente en Olivos. ingot.com.ar. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.